Hola, hoy vamos a hablar de la berberina. Es un alcaloide que está en diferentes plantas. La más frecuente, la más común, es el agracejo, que es la Berberis vulgaris. Vamos a hablar de 16 beneficios que tiene la berberina, muy contrastados con estudios científicos. Disminuye la glucosa en sangre, es un buen quemagrasas para la pérdida de peso, baja el colesterol, es útil en infecciones urinarias, hay estudios que mejoran la depresión, para la esteatosis hepática no alcohólica, el hígado graso, es un buen hepatoprotector. Disfunción eréctil asociada a diabetes, hay estudios en Alzheimer prometedores, importante en ovario poliquístico. Como veis, hay un montón de beneficios contrastados científicamente. Veremos efectos secundarios, interacciones con fármacos, contraindicaciones, todo esto, cómo se toma, las dosis, qué forma se puede tomar. Así que no lo perdáis, muy interesante. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, ¿qué es la berberina? La berberina es un alcaloide, es un pigmento amarillo de sabor amargo. Antiguamente se utilizaba para teñir telas. Los alcaloides son compuestos nitrogenados que se obtienen de los aminoácidos, del metabolismo de los aminoácidos, y están en plantas, solo en vegetales, en plantas, ¿ok? Y de estas plantas se utilizan las raíces, el tallo, la corteza y el rizoma. El rizoma ya sabéis que es en algunas plantas el tallo es subterráneo, ¿no? Pues eso es el rizoma. Bien, ¿en qué plantas está? La primera, la más importante, es el agracejo. Su nombre científico es Berberis vulgaris, ¿ok? Otra es el hilo de oro, que también se llama Coptis chinensis. Otra es el sello de oro. Otra es la cúrcuma de árbol. Y otra el filodendro. Estas son las principales plantas en las que se encuentra en una concentración alta la berberina. En estas plantas se encuentran otros alcaloides, pero el que más actúa, el principal, es la berberina. Bien, estáis viendo que os estoy enseñando por aquí las plantas, ¿vale? Bien, su origen, se empezó a utilizar la berberina en China. Ahora estas plantas están en varias zonas del mundo. En Europa, por ejemplo, está el agracejo europeo, pero su origen es de China, el uso de la berberina. Bien, vamos a ver ahora las dosis y qué suplementos hay en el mercado. Bien, podemos encontrarlo en forma de tintura madre, podemos encontrar polvo de raíz, podemos encontrar en cápsulas, que yo creo que es la ideal. Es muy cómodo, es muy cómodo de tomar, está muy concentrado, y también podemos hacer infusiones con la planta, porque podemos comprar la planta que viene una mezcla de corteza, de raíz, de tallos, de rizoma, viene una mezcla, y entonces podemos hacer infusiones. Bien, empezamos por la tintura madre. Viene concentrada más o menos en raíz al 10%. Con esta concentración, la dosis diaria serían unas 40 gotas, que son unos 2 mililitros. Pero depende de la patología, se aumenta hasta incluso 120 gotas. Vamos a ver, más o menos en 40 gotas hay unos 200 miligramos de agracejo de la planta y 5 miligramos de berberina, para que os hagáis una idea. Bien, en cápsulas. En cápsulas se toman entre 500 y 1500 miligramos al día, dividido en 3 tomas. Mínimo 300-400 miligramos, porque menos de eso no va a actuar, no va a funcionar. Y, importante, dividido en 3 tomas, porque la absorción de la berberina es muy difícil. Entonces es mejor dividirla para que la absorción sea mejor. ¿Ok? Bien, estos tratamientos se suelen tomar unos 6 meses, hasta máximo 2 años. Los estudios hablan de seguridad en este número de meses.
Y dependiendo de las patologías podemos aumentar estos 1500 miligramos de dosis máxima hasta incluso 3 gramos. Pero depende de las patologías y controlado por un médico. Por ejemplo, en diabetes tipo 2 se pueden dar hasta 2 gramos, suficiente con máximo 2 gramos, dividido en 3 tomas. Lo digo controlado por un médico porque luego veremos que si un diabético tipo 2 está tomando alguna medicación, puede sumarse los efectos y bajar demasiado la glucosa. Por eso tiene que haber un control médico. Bien, en infusiones ya hemos dicho que pueden ser tallo, rizoma, raíces, corteza, viene todo mezclado. Os hacéis una infusión, una cucharadita de postre, en una taza, la cucharadita bien llena, en una taza, y esto lo tomáis 3 veces al día. Y lo mismo si encontráis polvo de raíz, que también lo hay. Una cucharadita de postre llena en una taza, 3 veces al día. ¿Ok? Bien, no lo he dicho antes, pero también lo podéis encontrar en cremas y en geles, para diferentes afecciones de la piel. En geles, sobre todo, para el tema de aftas bucales. Es muy bueno la berberina para las aftas bucales, para el enrojecimiento, la irritación, ese tipo de infecciones que son tan dolorosas, esas aftas, es muy eficaz. Bien, vamos a hablar un poco de la biodisponibilidad. Hemos dicho que se absorbe con mucha dificultad, por eso lo dividíamos en 3 tomas. Tanto en estómago, como en intestino, como en hígado se une a diferentes sustancias que impiden mucho su absorción. Entonces, si tomamos toda la dosis de una vez, se va a absorber menos. Si lo tomamos en pocas veces, o sea, en varias tomas, vamos a conseguir una absorción un poquito mayor. De todas formas, ahora en el mercado está apareciendo de una forma liposomada. De esta forma se absorbe mucho mejor y la biodisponibilidad aumenta bastante. Bien, la distribución por todas las células del cuerpo, sin embargo, es rápida. Una vez que se absorbe, la distribución por hígado, corazón, cerebro, tejido adiposo, se distribuye por todas las células del cuerpo y de una forma rápida. Y bueno, luego se metaboliza en hígado y en riñón. Bien, vamos a ver el mecanismo de acción de la berberina. Es muy importante, está muy estudiado y es por el que tiene todos estos beneficios. Bien, en las células existen unos orgánulos llamados mitocondrias que tienen muchas funciones, producen energía y tienen un montón de funciones. Bien, hay una ruta molecular, una ruta metabólica que se llama ruta de AMPK. Bien, ¿qué es esto del AMPK? Para que entendáis, os lo digo de una forma fácil, es un sensor de baja energía. Cuando se detecta que hay baja energía, la energía se acumula en una molécula que se llama ATP, ¿no? Cuando se detecta baja energía, se activa este sensor, este AMPK, y se produce autofagia, que lo que hace es obtención de energía a partir de desechos, de tóxicos. O sea, la autofagia es importante porque se produce energía y porque se eliminan desechos. Bien, pero es que además, esta ruta, el AMPK, cuando se activa, lo que hace también es quemar ácidos grasos. Quemamos grasa. También hay una modulación inmunológica, aumenta la inmunidad. En definitiva, lo que ocurre es, en el espacio extracelular, se eliminan desechos, se eliminan tóxicos. Es muy importante para la limpieza de células, de tejidos. Y de todo ello se obtiene energía. Pues bien, lo que hace la berberina es activar este AMPK. Es como si fuera un interruptor. Activa, empieza a quemar grasa, elimina desechos, tóxicos y se obtiene energía. Muy importante la acción de la berberina. Bien, empezamos por los 16 beneficios. Están muy respaldados por estudios. Y empezamos por la pérdida de peso. Bien, hay un estudio que habla de 300 miligramos 3 veces al día. Parece una dosis baja, según hemos dicho antes cuando hemos explicado la dosis. Pues bien, solo con esa dosis ya hay resultados positivos. Por ejemplo, hay una disminución del índice de masa corporal de 31,5 a 27,4.
Y esto en tratamiento de 3 meses. ¿Cuál es el mecanismo? Activación de este interruptor que decíamos, el AMPK, quema de grasas, quema de grasas. Pero es que incluso no solo es que baje el índice de masa corporal, sino que esta quema de grasas es también en la zona abdominal, que es mucho más difícil de eliminar. Y estamos hablando de una dosis baja, de 300 miligramos 3 veces al día, que es lo que dice este estudio. Con dosis un poquito mayores se obtienen mejores beneficios. Pero es que además impide el acúmulo de grasa y también activa una serie de hormonas muy importantes para perder peso, que son la insulina, la leptina y la adiponectina. Y lo que hace esta quema de grasas es en la grasa parda. Existen varios tipos de grasa y esta grasa parda lo que hace es quemar grasa, y si la activa lo que hace es quemar mucho más, produciendo energía y produciendo calor. Bien, segundo beneficio, diabetes tipo 2. Disminuye la glucosa en sangre, pero si lo comparamos con un fármaco, por ejemplo la metformina, comparativamente actúa igual que la metformina o incluso mejor, pero sin los efectos secundarios. Aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la producción de glucosa en hígado y disminuye la resistencia a la insulina. Retrasa la descomposición de hidratos de carbono en hígado y mejora la flora intestinal, muy importante para perder peso, tener una buena flora intestinal. Pero es que además es un buen antibacteriano y reduce las bacterias dañinas que pueda haber en el intestino, por ejemplo. Y reduce la inflamación, que es muy frecuente en diabetes tipo 2. Bien, siguiente beneficio, salud cardiovascular. Por otras razones y también porque reduce el colesterol. Por deciros cifras, puede reducir el colesterol en 24 miligramos por decilitro, colesterol total, 25 miligramos por decilitro de las LDL, aumenta las HDL también, 2 miligramos por decilitro, disminuye los triglicéridos también en 44 miligramos por decilitro, por deciros cifras. Es importante la acción de bajar el colesterol de la berberina. Bien, reduce la apolipoproteína B en un 15%. Solo deciros que esta apolipoproteína B es un factor de riesgo para determinado tipo de enfermedades cardíacas. Como hemos dicho, disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la glucosa en sangre, muy importante para que no aparezcan enfermedades cardíacas. Hay un problema con los fármacos para bajar el colesterol, las estatinas. Estas estatinas, aparte de que pueden producir problemas musculares, hay riesgo de que produzcan determinado tipo de diabetes. Bien, con la berberina no pasa esto, ni problemas musculares ni problemas de diabetes. En definitiva, lo que hace es reducir el riesgo de aterosclerosis. Pero es que además también aumenta la producción de óxido nítrico, que ya sabemos que es un potente vasodilatador. Esto hace que aumente el flujo de sangre, importante para mantener un buen flujo de sangre en el corazón y evitar determinado tipo de enfermedades cardíacas. Y por supuesto, reduce la presión sanguínea. Digo lo mismo que dije en diabetes. En los pacientes con la presión sanguínea alta que tomen medicación, se pueden sumar los efectos de la berberina con su medicación y bajar demasiado la presión. Se puede tomar, pero con control médico. Siguiente beneficio, disfunción eréctil, y una disfunción eréctil concreta, la asociada a diabetes. Y de esto empieza a haber estudios. Hay estudios con animales muy prometedores. Animales diabéticos con disfunción eréctil, en el que se les ha suministrado berberina.
los resultados son muy prometedores. La conclusión de todos estos estudios, y se están haciendo más y se harán estudios con humanos, es que la berberina es un tratamiento muy prometedor para la disfunción eréctil inducida por diabetes. Entre otras cosas, por lo que hemos dicho, aumenta la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Bien, quinto beneficio, ovario poliquístico. Os lo podéis encontrar también con las siglas en inglés, que es PCOS. Pero bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que son siglas en inglés. Bien, una de las cosas que pasa en el ovario poliquístico es un aumento de producción de testosterona por ovarios. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre porque hay una baja sensibilidad a la insulina. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay que segregar más insulina para producir el mismo efecto. El efecto que hace la insulina es pasar glucosa adentro de las células para obtener energía. Bien, pues hay que producir más insulina. El hecho de que la insulina esté más alta, lo que hace es que estimula a los ovarios para que produzca testosterona. Este aumento de testosterona por encima de lo normal provoca los síntomas del ovario poliquístico. La berberina lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina. Esto hace que se segregue menos insulina y que se produzca menos testosterona. Disminuye los síntomas del ovario poliquístico. Y estos síntomas son la acantosis nigricans, que son estas manchas oscuras en determinadas zonas. Por ejemplo, se produce acné también. También hay un aumento de vello. Hay un montón de síntomas. Y provocados, entre otras cosas, por este aumento de testosterona. Pero es que además, en el ovario poliquístico también se producen un montón de procesos inflamatorios que provocan un montón de síntomas. Bien, la berberina es un potente antiinflamatorio que también combate todos estos otros síntomas. Así que tiene una acción doble sobre ovario poliquístico. Hay muchos estudios sobre esto y el tratamiento con berberina es muy prometedor. Hay otro síntoma que ocurre en ovario poliquístico, que es la esteatosis hepática no alcohólica, acúmulo de grasa en hígado. Pues también combate la berberina este acúmulo de grasa en hígado. Hace que se queme la grasa de ese acúmulo de grasa en el hígado. Es importante, es muy importante la acción. Para todos estos síntomas también se trata con metformina, pero ya os he dicho antes que la metformina tiene más efectos secundarios y en comparación berberina-metformina está dando mejores resultados la berberina que la metformina. De todo esto hay estudios. Bien, siguiente beneficio, candidiasis, control de candidiasis. Bien, la cándida es un hongo, es una levadura que está en la boca, está en el intestino. Es útil, pero en su nivel correcto, porque ayuda a digerir ciertos alimentos. Esa es su función. Pero cuando aumenta demasiado podemos tener problemas de infecciones en boca, dificultad para tragar, problemas intestinales por infección intestinal, y es una infección un poco difícil de tratar con fármacos. Tiene muchos síntomas, infecciones cutáneas, eczemas, incluso esos problemas intestinales pueden provocar que queramos comer más hidratos de carbono. Es como un antojo de hidratos de carbono. También puede provocar la candidiasis trastornos de déficit de atención, incluso depresión y ansiedad. Todos estos síntomas lo combate la berberina. Pero es que además de antimicótico, también es antibacteriano, es antiviral, es antiparasitario, es hepatoprotector. También aumenta la inmunidad. Y aumenta la inmunidad en la pared vaginal. Ya sabemos que la candidiasis ocurre también en la pared vaginal y es muy molesta y a veces complicado de tratar, pues también lo combate la berberina.
Y por supuesto mejora la flora intestinal, muy importante también para controlar esta candidiasis. Bien, séptimo beneficio para el acné. Es antilipogénico en glándulas sebáceas. Controla la grasa en estas glándulas sebáceas. Reduce el acné, reduce todos sus síntomas. Estamos hablando, hay un estudio de 600 miligramos al día de berberina que reduce el acné en un 45% en tratamientos de 4 semanas. Pero es que también reduce las cicatrices que se producen en el acné y reduce la aparición de nuevos brotes. Son tratamientos muy importantes. Bien, octavo beneficio, en infecciones del tracto urinario. Hemos dicho que la berberina es antibacteriano, antifúngico, antiviral y antiparasitario. Y además aumenta la inmunidad. Y lo hace de una forma muy eficaz. Todas estas acciones de la berberina son muy importantes para combatir este tipo de infecciones. Para que os hagáis una idea de la potencia que tiene, hay una bacteria que es Staphylococcus aureus, meticilin resistente. Eso significa que es una cepa bacteriana resistente a la meticilina, que es un antibiótico. Bien, esta bacteria provoca muchos tipos de infecciones, incluso infecciones hospitalarias graves. Bien, pues la berberina se ha visto en estudios que combate al Staphylococcus aureus meticilin resistente. Es una potencia muy importante frente a bacterias. Y también eficaz en virus de la gripe. Os hacéis una idea de la potencia que tiene la berberina frente a bacterias, y en las infecciones del tracto urinario, muy complicadas a veces de tratar, tiene unos efectos muy buenos. Bien, noveno beneficio. Tratamiento de SIBO. El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Este sobrecrecimiento bacteriano provoca un montón de síntomas y un montón de problemas. Dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea. No se absorben los alimentos bien, no se absorben vitaminas, no se absorben minerales. Y hay veces que los antibióticos no dan buenos resultados. Y la berberina es una buena alternativa a estos casos, que los antibióticos no dan buenos resultados. Para que os hagáis una idea, las bacterias concretas que producen el SIBO son muy sensibles a la berberina. Décimo beneficio, Alzheimer. Ralentiza y previene la aparición. Hay estudios sobre esto. Hay un estudio en el año 2015 sobre la berberina y el Alzheimer. Estimula una serie de vías neuroprotectoras y impide la neurodegeneración que se produce en esta enfermedad. Y hay otro estudio en el año 2011 que demuestra que la berberina previene el daño oxidativo que se produce en el cerebro. Bien, onceavo beneficio, depresión. Hay estudios en animales y son muy prometedores. Aumentan la producción de serotonina, neurotransmisor principal implicado en el estado de ánimo, pero también de dopamina y también de norepinefrina. Bien, en la depresión, y de esto hay estudios, la depresión se ha asociado a determinado tipo de procesos inflamatorios. Bien, la berberina es un potente antiinflamatorio y es otro camino por el que combate esta depresión y esta ansiedad. Bien, doceavo beneficio, esteatosis hepática no alcohólica, hígado graso no alcohólico. Bien, ¿en qué casos ocurre? Ocurre en diabetes, es frecuente, hígado graso, ovario poliquístico, lo hemos dicho antes, también es frecuente hígado graso, y en obesidad, frecuente hígado graso. Bien, por supuesto que hay estudios sobre todo esto. La berberina mejora la función hepática. Lo que hace, lo hemos dicho antes, es la quema de grasas acumuladas en el hígado y también la menor producción de glucosa por el hígado. Todo esto mejora muchísimo la función hepática y reduce ese acúmulo de grasa en hígado. Pero es que incluso
para reducir la esteatosis hepática no alcohólica hay fármacos, pero hay estudios que están demostrando que la berberina es mejor incluso que los fármacos. 13º beneficio, salud pulmonar. De todo esto hay estudios en animales, pero empieza a haber estudios también en humanos. Estamos hablando que el estudio lo que hace es ver el efecto de la berberina en animales con daño pulmonar provocado por el humo del tabaco. Y las dosis que se dan son 50 miligramos por kilo de peso. Hay una reducción de la inflamación y una mejora muy significativa del tejido pulmonar. Bien, 14º beneficio, artritis. Artritis reumatoide y problemas articulares. Hemos dicho que es un antiinflamatorio muy potente. Pues por esta razón es muy beneficioso en artritis. Empieza a haber muchos estudios y son muy prometedores. Por ejemplo, hay un estudio en la revista Inflammation sobre la artritis reumatoide. Bien, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. En este estudio se ha visto que reduce la respuesta inmune. Esto lo que hace que es mejora la enfermedad. Porque una enfermedad autoinmune lo que pasa es que los propios anticuerpos dañan tejidos. Entonces, al reducir esta respuesta inmune en esta enfermedad, lo que hace es que mejora la enfermedad y aparte lo que hace es un efecto antiinflamatorio muy potente que reduce los síntomas. 15º beneficio, aumento de inmunidad, antioxidante potente, antienvejecimiento en definitiva. Bien, a medida que pasan los años, que tenemos más años, hay cambios en nuestro cuerpo, hay cambios biológicos, hay cambios ambientales, estrés, cambios en la dieta. Todo esto provoca que haya cambios metabólicos. Estos cambios metabólicos se traducen en una menor respuesta hormonal. Y también en una menor absorción de determinado tipo de nutrientes, vitaminas, minerales, un montón de cosas que hace que vayamos envejeciendo más rápidamente. Bien, pues la berberina ayuda a que todos este tipo de procesos no ocurran, mantiene ese metabolismo. Por ejemplo, ayuda a la obesidad, hemos dicho que es un buen quemagrasas, ayuda a que no estemos obesos. Disminuye el colesterol en sangre, disminuye la glucosa en sangre. En definitiva, protege el corazón, pero también es antibacteriano, antifúngico, antiparasitario. Muy importante para mantener el intestino en condiciones, pero también mejora nuestra flora intestinal, muy importante. Hemos dicho que combate infecciones, incluso infecciones bacterianas muy graves y muy importantes, como Staphylococcus aureus meticilin resistente. Todo esto hace que aumente la inmunidad, nos protege frente a muchas infecciones. Bien, os voy a dar otro beneficio más, porque empieza a haber estudios sobre esto y son estudios muy importantes. Es anticancerígeno. Es citotóxico de las células tumorales de determinado tipo de tumores. Cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, incluso en leucemia. Impide el crecimiento, impide la migración, impide la invasión de células cancerígenas. Como he dicho antes y repito, hay estudios sobre esto. Empieza a haber estudios muy importantes. Por eso os lo estoy explicando ahora. Hay un estudio de la berberina en cáncer de pulmón. En este tipo de cáncer, la radiación daña ciertos tejidos. Bien, el estudio es sobre los beneficios de la berberina en estos daños producidos por la radiación. Mejora bastante. Bien, efectos secundarios y contraindicaciones. Es una planta segura a las dosis adecuadas, pero hay veces que aumentamos la dosis. Por eso digo que tiene que estar controlado por un médico. No podemos nosotros aumentar la dosis porque nos dé la gana. Incluso, aunque mantengamos la dosis adecuada, debería de saberlo nuestro farmacéutico, nuestro médico, o si no me lo decís en comentarios.
porque es importante cierto control. Pueden aparecer efectos secundarios digestivos, diarreas o estreñimiento también, dolor abdominal, gases, malestar en el estómago. Por supuesto, no en embarazadas ni en lactantes, tampoco en niños, no conviene dárselo a niños. Y tampoco cuando la bilirrubina esté alta. Interacciones con fármacos, las hay. Por ejemplo, con ciclosporina aumenta su eliminación. Por ejemplo, con dextrometorfano también aumenta su eliminación. Por ejemplo, con losartán disminuye sus efectos. Por ejemplo, con antidiabéticos se suman los efectos y puede bajar la glucosa demasiado. Ojo, no digo que no haya que tomarlo, sino que hay que controlar más. Y lo mismo digo con antihipertensivos. Se suman efectos y puede bajar demasiado la tensión. Se puede tomar, pero controlado por un médico. Pentobarbital, midazolam, tacrolimus, metformina. Con estos fármacos también interacciona y no conviene tomarlo a la vez. Por supuesto, también interacciona con anticoagulantes. No tomar a la vez que anticoagulantes. Ni tampoco antiagregantes plaquetarios, tipo acetilsalicílico, todos estos. Y hay que tener un especial cuidado con los sedantes, porque produce sedación, entonces se suman los efectos. Entonces puede haber una sedación excesiva. No digo que no haya que tomar, pero hay que tener determinado tipo de cuidados al conducir. Tiene que saberlo nuestro médico. Y el médico decidirá, según vuestro caso, si lo podéis tomar o no lo podéis tomar, y qué determinado tipo de precauciones tenéis que tomar si lo tomáis a la vez. Bien, conclusiones. La berberina tiene un montón de acciones en todo nuestro organismo. Baja el colesterol, baja la glucosa, es un buen quemagrasas. Tiene muchas acciones en determinado tipo de enfermedades, es útil como Alzheimer, ovario poliquístico, esteatosis hepática. Hemos visto un montón de funciones, incluso en la disfunción eréctil provocada por diabetes. Es una planta segura, hemos visto las dosis que hay que tomar y cómo están los suplementos en el mercado. Pero como todo, hay que controlar. Tenemos que tener un control médico en determinado tipo de enfermedades. Es uno de los alcaloides que está más estudiado y tiene un montón de estudios y muy avalados. Así que, suplemento importante. Si tenéis alguna duda me lo decís en comentarios o alguna duda sobre interacciones con fármacos o lo que sea. Vamos a dejarlo aquí, darle un like y suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os mande notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir en vuestras redes sociales me haréis un favor muy grande. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.